¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde del 31 de enero de 2025, último día del mes de enero. Y antes de comentarles la actualidad del día, les tengo que volver a insistir en que se hagan mecenas de nuestro canal en Patreon. Está en la descripción del vídeo está cómo hacerse, porque esa ayuda es bastante necesaria. Ayer, el presidente del Gobierno de Canarias recibió a una comisión del Congreso de los Diputados, la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados. Por la noche se fueron a esa comisión con Cristina Valido, que es la diputada de Coalición Canaria, se fueron al Hierro. Estuvieron en el puerto de la Restinga. Hemos subido un vídeo en donde los vecinos le protestan a esa comisión, le dicen que están hartos de que el muelle de la Restinga esté ocupado ya prácticamente con casas, casetas, contenedores, casitas pequeñas para recibir a los inmigrantes ilegales que llegan al Hierro. Están hartos de que el muelle, les hayan quitado el muelle y que además los servicios sanitarios de la isla se estén resintiendo por la avalancha de inmigración ilegal que llega allí y que les perjudica a la hora de pedir cita, atención médica, en fin, que están hartos. Allí Cristina Valido intentó hacer algo tal, pero esto empieza a ser ya una constante en las Islas Canarias, y más les valdría a los políticos tener en cuenta que el hartazgo lleva inevitablemente después a tomar medidas de fuerza. ¿Y a qué están esperando? No, es que se van a llevar a 4.000 menas, ¿qué? Es que nada. Porque donde hay que cortar la inmigración es en el continente africano y en alta mar. Y para eso Pedro Sánchez no está. Pero es posible que esas comunidades autónomas que pretende Clavijo que reciban a los menas que en exceso están en Canarias, pues no quieran. No quieran no solo por financiación, sino por el peligro que representa. Esta noticia es de Formentera. Y en Formentera, con la llegada de apenas 3, 4, 5, 6 menas, ya se ha ocasionado un lío importante porque amenazan a la población, amenazan a las muchachas, están todo el día provocando problemas, y como son intocables, se creen impunes, pues allí tenemos un gran problema. El mismo problema que tienen en Guardamar, en Alicante, en donde a un grupo de inmigrantes ilegales les retiraron parte de la subvención, la paga que recibían, y entonces se lanzaron a la calle y organizaron este lío, repito, en Alicante.
ayuntamiento, no sé. Y cuando eso ocurre, ya les he dicho en multitud de ocasiones que cuando alguien en Marruecos, por ejemplo, el sultanito haga y dé dos palmadas y pongan en marcha a la pila de delincuentes marroquíes que hay en España, no va a haber ni policía, ni guardia civil, ni ejército que los pare. Y seguimos haciendo la vista gorda con ese tema, que es uno de los principales problemas que tiene España en estos momentos. Y por mucho que además estemos en esa situación, solo nos faltaba que además Alemania se erigiera en una especie de intermediario entre Marruecos y España para tratar de contener la inmigración, eso sí, llevándose a Alemania a los más preparados de los inmigrantes que lleguen a España y dejando a la delincuencia común y corriente aquí en nuestra tierra. Porque además, la inmigración es un problema. El segundo problema importante son los desahucios. Ya les dije ayer que el Partido Popular es un desastre como partido, que no tienen estrategia de ningún tipo, que están todo el día haciendo bobadas y diciendo bobadas, porque en la cúpula de ese partido está Feijóo, está González Pons, está Borja Semper, está Cuca Gamarra, esta gente que son más pijis, sí, más pijis que gente a la que tiene que echar mano el Partido Popular para hacerle frente a Pedro Sánchez. Van a aprobar ahora el decreto, el decreto mini ómnibus. En el decreto ómnibus había 80 medidas, en este hay 29. No, es que no podemos dejar que el gobierno diga que no apoyamos las pensiones. Pues hay que decir que sí. No se puede aprobar ese mini decreto ómnibus porque ahí, independientemente de las pensiones, independientemente de la gratuidad del transporte, con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo, además hay medidas fiscales y además está el tema de los desahucios. Ahora resulta, oímos decir aquí en Canarias, por ejemplo, ayer al consejero de vivienda, no, vamos a hacer viviendas, hay que ponerlas en alquiler. Vamos a ver, ¿hay casas vacías? Sí. ¿Esas casas tienen propietarios? Sí. ¿Por qué no las ponen en alquiler? Porque después no hay quien lo saque. Se mete un inquilino, te deja de pagar la renta, no te paga la renta y se declara vulnerable. ¿Qué es vulnerable? Vulnerable es una persona que gane menos de 1.800 euros, que no lo gana gran parte de la población que está trabajando, que gane menos de 1.800 euros. Vulnerable es una persona que tenga más de 60 años. Vulnerable es una persona que tenga alguna incapacidad. Vulnerable es una persona que tenga un hijo. Y entonces el propietario no puede echar ante el impago de la renta a esa persona de su casa. Y entonces este decreto contempla que el gobierno va a decir que los propietarios que no cobren la renta, el Estado le va a pagar. Es decir, usted y yo y todos los demás, por no echar a un jodido ocupa que no es nada más que un delincuente de la casa. Pero además, como el Estado no quiere pagar, dice que quiere pagar, pero no va a pagar, para pagar al propietario la renta y que lo echen fuera, tiene que llegar a un acuerdo con el inquilino que no paga, el moroso. Y además, si no llega a un acuerdo, no cobra del Estado. Y si llega a un acuerdo, tiene que ser después de entre 6 y 2 años, 6 meses y 2 años. Es decir, un desastre total. España es un desastre total en manos de un delincuente mentiroso, cobarde, miserable, como es Pedro Sánchez. Y así no va. Por cierto, hablando de Pedro Sánchez y de la corrupción. Ayer estuvo Aldama en la comisión que está investigando todo el lío de Ángel Víctor Torres como consecuencia de la compra de mascarillas y toda aquella historia. Aldama se cayó la boca, no dijo ni media palabra en la comisión del Parlamento de Canarias.
¿Por qué? No dice que iba a tirar de la manta. ¿Por qué no tira de la manta? No, es que es estrategia judicial. Aldama, tal y como lo concebimos ahora, es un presunto delincuente que está tratando de salvarse acusando a otros presuntos delincuentes que han pantado los delitos con él. Por cierto, Aldama hoy en la COPE ha dicho que la próxima semana va a revelar más WhatsApp de Ángel Víctor Torres. A ver en qué queda este tema. Ayer les hablamos de Anabel Pantoja. Tengo la impresión, después de verlo y oír lo que he visto y oído hoy, que el problema aquí lo crea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha metido la pata hasta el Corvejón, porque da una nota de prensa, sin dar nombres, pero evidentemente dirigiéndose a esta persona, en una situación en la que a lo mejor no ha pasado nada. Porque efectivamente la niña de la señora Pantoja llega al hospital materno-infantil y se le ve indicios de que a lo mejor ha podido sufrir maltrato. Pero a lo mejor son daños endógenos, no hechos desde fuera, sino que la niña los haya generado por múltiples circunstancias. Hay un protocolo en los hospitales que cuando uno ve esa situación tiene que ponerlo en manos de la justicia. Va Anabel Alonso y su marido al juzgado. No le imponen ninguna restricción. Dejan además que sigan con la niña. Es decir, no le retiran la niña. Si hay supuestos malos tratos, le retirarían a la niña. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emite una nota que de no haber nada, ya veremos si hay o no hay nada, que de no haber nada le ha jodido la vida a Anabel Pantoja y a su marido para siempre. Por el mentecato de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bien, muchas veces nos quejamos aquí de que los canarios no cuidamos nuestra tierra. Hay un grupo de gente que sí las cuida. Eso es lo que están viendo ustedes ahora, que se han empeñado en reforestar, en regenerar la flora de una determinada zona. Esta es cercana a Luca, en Gran Canaria, y al menos alguien trata de poner orden o de tratar de hacer algo por su tierra, con los medios escasos que tiene, pero lo tratan. En otro orden de cosas. Todo el mundo, hoy había aquí noticias donde Clavijo hablaba de la inteligencia artificial, Ana Oramas hablaba de la inteligencia artificial. Tengo para mí que por muchos avances tecnológicos que tengamos ahora, la cosa va a ir a peor. No mejoramos nuestra vida de décadas anteriores y de eso doy fe yo que tengo los años necesarios para decir que antes vivíamos mejor que ahora. Pero bueno, la inteligencia artificial puede convertirse en un problema real para la humanidad cuando tome conciencia esa inteligencia artificial de sí misma. Cuando tome conciencia de sí misma, ya veremos qué pasa. Si no lo ha hecho ya. De momento lo que sí sabemos es que la tecnología avanza a pasos agigantados y en China, para celebrar el Año Nuevo Chino, pues hay festejos, hay bailes, hay danzas, hay fuegos artificiales y fíjense cómo los robots participan de esos festejos. Bien, y ya para terminar, por dejar un buen detalle de la isla de Gran Canaria, van ustedes a conocer un precioso lugar de la isla de Gran Canaria, está en el municipio de Tejeda, es el barrio del Toscón, en el Roque de Palmés, en el centro de la isla, y yo no sé si a veces cuando damos esta información es bueno darla o no darla, porque de repente vienen los desalmados de turno y se cargan lo que hay allí. Vamos a ver, esperemos que eso no sea así, porque lo importante es que ustedes conozcan que todavía aquí en esta isla hay sitios que son maravillosos. Bienvenido al Mirador del Toscón o al Mirador del Roque Palmés. Se encuentra en el municipio de Tejeda, en el barrio del Toscón. Al llegar arriba encontramos la imagen de San José y el Niño, ubicada allí desde 1934.
A nuestras espaldas queda el caserío del Toscón. En la campana podemos leer la inscripción León y Castillo. La campana proviene de un barco de vapor llamado así. En 1910 el barco encalló en las costas de Gran Canaria. El barco quedó inutilizado y todo lo que había dentro fue regalado o vendido. La campana llegó a manos de un sacerdote que la llevó hasta el barrio del Toscón. Y desde el mirador vemos el Roque Palmés, uno de los más grandes de Gran Canaria, aunque no tan famoso como el Roque Nublo o el Ventaiga. Se utilizaba como reloj solar, ya que su sombra determinaba la hora del día. Y hasta aquí. Volveremos el lunes, que espero estar con todos ustedes más o menos aquí a la misma hora, aunque el fin de semana vamos a seguir subiendo todas las noticias que sean más o menos relevantes de lo que ocurra aquí y fuera de aquí.